Bienvenidos al último capítulo de la trilogía. En el primer episodio vimos cómo el emperador emergió de las sombras para reconstruir la humanidad desde las ruinas. En la segunda parte vimos cómo lanzó la mayor conquista de la historia, reunió a sus 20 hijos primarcas y construyó el imperio más poderoso que la galaxia ha conocido. Y vimos cómo en el mayor momento de gloria tomó una decisión que nadie entendió. Se fue, dejando a sus hijos solos, guardando las razones para sí mismo. En este episodio vemos lo que ocurrió después. Quiero que pienses algo antes de empezar. ¿Puedes ser simultáneamente el mayor héroe de la historia de tu especie y el responsable directo de su casi extinción? Esta es la pregunta central de este episodio, la pregunta que Warhammer 40K lleva décadas planteando sin resolver. Porque al final de esta trilogía, el emperador de la humanidad yace en un trono dorado, vivo pero sin moverse, consciente pero sin poder hablar, mantenido con vida por el sacrificio diario de 1000 psíquicos, mientras el imperio que construyó se desintegra lentamente a lo largo de 10.000 años. ¿Cómo se llega ahí desde el hombre que vimos en los episodios anteriores? La respuesta tiene 3 partes: el caos, Horus y el propio emperador. Este es el último episodio, pero voy a ser honesto. Al final de este vídeo no voy a darte una respuesta limpia. Simplemente porque no existe. Lo que sí voy a darte es todo el contexto que necesitas para crear tu propia opinión. Y te voy a adelantar la mía. Para entender lo que pasó, primero hay que entender lo que es el caos. Y cuando digo el caos, no me refiero a 4 dioses malvados que decidieron un día destruir el imperio. Esa es una versión demasiado simple. La versión que se enseña en los templos imperiales y que técnicamente es correcta, pero que se pierde en lo más importante, es: el caos no eligió ser malvado. El caos emergió de nosotros. El Warp es una dimensión psíquica que refleja y amplifica las emociones de todos los seres vivos de la galaxia. Cada vez que un ser sintiente siente rabia, miedo, ambición o placer, esa energía emocional alimenta el Warp. Durante millones de años, mientras razas enteras vivían y morían y sufrían y soñaban y odiaban, esa energía se fue acumulando. Llegó un punto en que la energía acumulada era tan densa, tan intensa, que tomó forma propia. Khorne nació de cada acto de violencia, de cada muerte en combate, de cada guerrero que mató por honor o por odio, o simplemente porque no había otra opción. Khorne no creó la guerra creó a Khorne. Tzeentch nació de la ambición, de cada plan, cada conspiración, cada sueño de poder, de cada vez que alguien miró su situación y pensó que podría ser mejor. Él no creó la codicia le creó. Nurgle nació del miedo a la muerte, de cada enfermedad, cada plaga, cada momento en que un ser vivo se enfrentó a su propia mortalidad y la encontró insoportable. Nurgle no creó la desesperación le creó. Y Slanesh nació del exceso, del placer llevado más allá de sus límites naturales, de la búsqueda de la perfección que nunca se alcanza, de la sensación de que lo que tienes nunca es suficiente. Slanesh no creó la decadencia creó a Slanesh. ¿Entiendes lo que significa? Significa que los dioses del caos no son enemigos externos que llegaron desde fuera a destruir la galaxia. Son el reflejo de lo que ya existía dentro de cada ser vivo que ha habitado este universo. Cada Space Marine que lucha contra el caos lleva dentro las mismas emociones que lo alimentan. Cada ciudadano del imperio que reza al emperador para que lo proteja del caos está generando con su miedo la energía que el caos necesita para existir. No puedes matar al caos, solo puedes intentar no alimentarlo. Y el caos lo sabe. Por eso no ataca de frente, no necesita ejércitos para destruir a sus enemigos. Tiene algo mucho más eficiente: la paciencia. El caos estudia sus objetivos durante años, décadas, siglos si hace falta. Identifica la grieta, el resentimiento que no se ha expresado, la duda que no se ha resuelto, el miedo que no se ha reconocido.
Y cuando ha identificado esa grieta, no la ataca, la ensancha. Muy despacio, sin que nadie lo note, hasta que un día la grieta es tan grande que ya no se puede cerrar. Llevaban siglos buscando esa grieta en el imperio, y la encontraron en el hombre al que más amaba, el emperador. Horus Lupercal era el War Master, el comandante supremo de todas las fuerzas militares del imperio en ausencia del emperador. El hombre en quien el ser más poderoso de la historia humana había depositado su confianza absoluta. Y también era un hombre que llevaba años sin dormir bien. Piensa en la presión de esa posición. 18 primarcas que responden a ti, cada uno con su propio carácter, sus propias ambiciones, sus propias visiones de cómo debería hacerse todo. Millones de Space Marine dispersos por la galaxia, cientos de campañas activas simultáneamente, y en el centro de todo eso, un solo hombre que tiene la responsabilidad de mantenerlo todo unido. Ese hombre, además, sabe que su padre lo está viendo todo desde Terra. ¿Qué sentirías cuando alguien en quien confías completamente te da la tarea más importante de tu vida y luego desaparece sin explicarte por qué? Horus no era un hombre ordinario, era casi un dios, pero esa pregunta le perseguía igual que persigue a cualquier hijo que siente que su padre lo ha abandonado sin decirle por qué. Con el tiempo, las dudas empiezan a acumularse como le podría pasar a cualquiera. El proyecto Webway. El emperador trabajaba en algo secreto que ninguno de sus hijos conocía completamente, un proyecto que justificaba, según él, abandonar la cruzada en su momento más crítico, pero que nunca explicó con suficiente detalle para que sus primarcas lo entendieran de verdad. ¿Qué mensaje manda eso? ¿Que no confíes en tus propios hijos para compartir tus planes más importantes? Y luego queda una pregunta aún más grande, la que ningún primarca se atrevía a decir en voz alta, pero que todos pensaban. ¿Qué lugar va a quedarnos cuando todo esto termine? El emperador nunca respondió a esa pregunta, nunca habló de un futuro en el que los primarcas tuvieran un rol más allá de la guerra, nunca describió qué sería del imperio cuando la cruzada terminara y ya no hubiera mundos que conquistar. ¿Eran sus hijos realmente? ¿O simplemente eran herramientas que serían guardadas en un cajón cuando dejaran de ser útiles? Horus no sabía la respuesta, y esa incertidumbre, durante años, fue convirtiéndose en algo que no era exactamente resentimiento, pero que tampoco le generaba confianza. El caos llevaba siglos observando esto. No eligió a Horus porque fuera el más débil, lo eligió exactamente por lo contrario. Eligió al más leal, al más poderoso, al más querido del imperio, porque si conseguían corromper a ese hombre, el daño sería absoluto, no habría vuelta atrás. La traición más devastadora no viene del enemigo más débil, viene del aliado más cercano. Todo cambió en un planeta llamado Davin. Davin era un mundo menor, un planeta de pantanos y junglas donde los seguidores del caos llevaban décadas construyendo su influencia en secreto, infiltrándose en la cultura local, corrompiendo sus rituales y creencias desde dentro. Exactamente el tipo de mundo que el imperio encontraba regularmente durante la cruzada, el tipo de mundo que generalmente terminaba siendo purificado. Horus llegó a este planeta para una operación de pacificación rutinaria, y durante esa operación recibió una herida. No era una herida normal, la lanza que lo alcanzó había sido imbuida con energía del caos, un veneno que no era físico sino espiritual, algo que ningún médico estaba preparado. Ningún médico del imperio sabía tratarla, porque ningún médico del imperio sabía de su existencia. Horus empezó a morir. El War Master del imperio, el hombre más poderoso del universo después del emperador, estaba en un coma en su nave, mientras sus médicos admitían que no podían hacer nada. Y entonces llegaron los seguidores del caos con una oferta. Había una forma de salvarlo, dijeron. Un lugar en el planeta con poder curativo antiguo, el Pozo de la Luna, un artefacto de energía psíquica que podía sanar lo que ninguna medicina podía curar. Los lugartenientes de Horus, desesperados,
accedieron. Lo sumergieron en el pozo, y lo que ocurrió dentro de ese pozo nadie lo vivió, excepto Horus. Lo que sabemos es que lo que Horus describió después, visiones. Visiones, sí. El caos le mostró visiones del futuro. Vio al emperador en el trono de oro, adorado como un dios por billones de seres humanos. Vio estatuas de sí mismo y de sus hermanos primarcas en los templos imperiales. Vio el imperio que habían construido junto, convertidos en exactamente lo que el emperador siempre dijo que nunca sería: una teocracia fanática gobernada por el miedo. ¿Eran estas visiones reales? Esa es la pregunta que lleva décadas dividiendo a los estudiosos del lore de Warhammer, porque el futuro que el caos le mostró a Horus no era completamente falso. El imperio del año 40.999 es exactamente esa teocracia. El emperador sí es adorado como Dios. Todo eso ha ocurrido. El caos no mintió sobre el qué, mintió sobre el quién. Le mostró a Horus un futuro real, pero le dijo que ese futuro era culpa del emperador, que el emperador lo había planeado desde el principio, que usaría a sus hijos para construir el imperio, y luego los convertiría en iconos religiosos, mientras él se alzaría como Dios inmortal sobre las cenizas de su sacrificio. Lo que entró en el pozo fue un hombre moribundo, con dudas. Lo que salió tenía certezas. Las dudas se pueden resolver con conversación, con explicación, con confianza. Las certezas fabricadas por el caos no. Porque el caos no le dio a Horus una nueva perspectiva, le dio lo que sería una nueva realidad. Horus salió del pozo de la luna convencido, en lo más profundo de su ser, de que el emperador no era su padre, era su enemigo, de que todo lo que habían construido juntos era una trampa, y de que la única forma de salvar a la humanidad era destruir al emperador antes de que el emperador lo destruyera a ella. Lo más devastador de todo es que Horus creía que estaba haciendo lo correcto. Llegados a este punto tengo algo que decir que no todo el mundo va a querer oír. La traición de Horus fue obra del emperador. Eso es indiscutible. Él fue manipulado, envenenado espiritualmente, corrompido por fuerzas que llevaban siglos esperando exactamente ese momento. Pero el caos encontró material con el que trabajar. Y ese material lo proporcionó el emperador. El emperador sí sabía lo que era el caos. Había visto cómo destruyó a los Eldar. Había visto cómo se infiltraba en colonias humanas durante la Edad de las Tinieblas. Lo entendía mejor que ningún ser vivo en la galaxia. Y aún así, eligió no decírselo a sus hijos. No algo casual, no por olvido, sino como su forma de política deliberada durante décadas. Sus primarcas conquistaban mundos corrompidos por el caos sin saber lo que estaban haciendo, sin saber con qué estaban tratando. Los Space Marine encontraban evidencias de posesión demoníaca, las clasificaban como anomalías psíquicas porque nadie les había dado el vocabulario para llamarlas por su nombre. Y Horus acumuló dudas durante años sin tener el contexto necesario para entender que esas dudas podían ser aprovechadas por algo que no era solo el desgaste del mando. ¿Por qué lo hizo el emperador? Hay varias teorías. Quizá creyó que el conocimiento del caos era más peligroso que la ignorancia, que un primarca que supiera exactamente qué era el caos podría ser tentado a investigarlo, a estudiarlo, a encontrar en él algo útil, y que la ignorancia era un escudo más seguro. Quizá subestimó la velocidad con la que el caos actuaría. Quizá creyó que terminaría el proyecto Webway antes de que el caos tuviera tiempo de encontrar su grieta. Quizás por eso se marchó y no le dijo nada a nadie. Fuera cual fuera la razón, fue un error. Y fue un error que solo alguien con la arrogancia de creer que podía controlar todas las variables podía cometer. El hombre que había vivido 40.000 años, que había visto el ascenso y la caída de civilizaciones enteras, que conocía el caos mejor que nadie, creyó que sus hijos no necesitaban saber lo que él sabía para estar seguros, y esa creencia costó 10.000 años de oscuridad.
Lo que vino después lo contaré en detalle en un vídeo que dedicaré a la herejía de Horus. Lo tendréis muy pronto disponible en el canal. Pero para cerrar esta trilogía necesito que sepas lo esencial. Horus corrompió a 9 de los 20 primarcas. 9 legiones completas de Space Marine se volvieron contra el emperador. La guerra duró décadas, ardieron mundos enteros, murieron billones de personas. Y al final, el emperador y Horus se enfrentaron directamente en la nave capitana del traidor. El emperador llegó con la intención de salvar a su hijo. Incluso entonces, incluso después de todo lo que había ocurrido, incluso después de millones de muertos y mundos quemados, el emperador creía que dentro de Horus todavía quedaba algo del hombre que había conocido. Pero no lo había. Horus casi mata al emperador. Lo hirió de una forma que ninguna medicina podía curar. Y en el momento en el que el emperador era más vulnerable, algo cambió. Un soldado ordinario se interpuso. No un Space Marine, no un primarca, un guardia humano normal, sin armadura, sin poderes psíquicos, sin ninguna posibilidad real de sobrevivir a lo que estaba a punto de hacer. Se puso delante del emperador moribundo y miró a Horus a los ojos. Horus lo asesinó en un instante, y el emperador lo vio. Vio a un hombre sin poderes, sin armadura, sin ninguna razón táctica para hacer lo que hizo. Y en ese momento el emperador supo que todo había acabado. Dejó de intentar salvar a Horus. Con todo el poder psíquico que había acumulado durante 40.000 años, lo destruyó. No lo venció, no lo derrotó, lo eliminó. Su alma, su esencia, todo lo que Horus había sido, fue aniquilado de una forma tan total que ni siquiera el caos pudo reclamarlo. El emperador perdió a su hijo. El emperador ganó. Quedó tan destruido que sus primarcas sobrevivientes tuvieron que tomar la decisión que definiría el siguiente milenio. Lo colocaron en el Trono de Oro. El Trono de Oro es una máquina de soporte vital del tamaño de una catedral, construida bajo el Palacio Imperial en Terra. Le mantiene en un estado que no es vida y no es muerte. Su cuerpo se está consumiendo lentamente. Sus órganos fallan, son reemplazados por máquinas. Su mente todavía irradia en el warp, proyectando la astronómica que permite a las naves imperiales navegar entre las estrellas. Para mantener esa llama encendida, cada día se tienen que sacrificar miles de psíquicos. Sus almas consumidas para alimentar al ser que una vez quiso liberar a la humanidad de la necesidad de sacrificar a nadie. 10.000 años han pasado. El emperador sigue ahí. Solo sus más devotos creyentes piensan que todavía hay algo consciente dentro de ese cuerpo consumido. Solo ellos esperan que aún un día pueda levantarse. Nadie sabe si están en lo correcto. Nadie se atreve a preguntarlo. Y aquí estamos, al final de 3 episodios que empezaron con un hombre en las sombras, esperando el momento correcto, y que terminan con ese mismo hombre en una máquina que lo mantiene vivo a costa de 1000 muertes diarias. ¿Podría haber sido diferente? Hay gente que dice que no. Que el caos era inevitable, que cualquier civilización lo suficientemente grande para dominar la galaxia inevitablemente produce los excesos emocionales que alimentan a los dioses del warp. Que la herejía de Horus no fue un accidente, sino una consecuencia directa de la naturaleza del universo. Que todo era cuestión de tiempo. Hay quien dice que sí, que el emperador hubiera sido más padre y menos estratega si hubiera confiado en sus hijos con la verdad sobre el caos, si hubiera respondido a las preguntas que Horus nunca llegó a hacerle en voz alta. Nada de esto habría ocurrido. Y hay quien dice que la pregunta está mal planteada, que busca culpables en una tragedia de esta escala y que no es una forma de evitar mirar el único mensaje que realmente importa. Que los imperios no caen por sus enemigos externos, caen por las grietas que no se atrevieron a mirar de frente. El imperio que existe en el año 40.999 es el resultado directo de todo lo que hemos visto en esta trilogía. Cada Space Marine que reza al emperador sin saber si hay alguien escuchando, cada inquisidor que quema un inocente nombre de un dios
que prohibió que lo llamaran Dios. Cada ciudadano que vive con miedo a ser declarado herético por pensar algo que no está en los libros sagrados del imperio. Todo eso nació aquí. ¿No te suena nada? Todo nació en las decisiones de un hombre que quería salvar a su especie y que no confió en ella lo suficiente como para ser honesto. Este es el fin de la trilogía del Imperio de la Humanidad en nuestro canal. 3 episodios, 40.000 años de historia y una pregunta que el universo de Warhammer 40k lleva décadas negándose a responder. Si quieres seguir explorando este universo, tendrás próximamente el vídeo completo sobre la herejía de Horus. Hay más vídeos en camino, pero necesito que YouTube los expanda. Para eso necesito que le des un like, que dejes un comentario, que te suscribas. Creo que me lo he ganado después de 1 hora y media hablándole a un micrófono. Hay un hombre en un trono dorado. Nadie sabe si todavía está ahí dentro. Nadie sabe si es consciente. Pero la galaxia sigue rezando.